En septiembre del año 2012, la soja en el mercado de Chicago cotizaba $650 la tonelada. 3 años después se encuentra en el 50%, aproximadamente $320 por tonelada. Esta es una realidad insoslayable para los productores y a esto le tenemos que sumar no solo el aumento de los costos, sino también procesos devaluatorios en países de la región y competitivos. Para analizar esta situación y qué sucederá con el futuro en los mercados nacionales e internacionales de granos, entrevistamos a continuación a un especialista como Diego de la Puente. A la depresión de los precios de los commodities y producciones generosas en volumen, se suman los procesos devaluatorios y costos en alza. Diego de la Puente analiza los ejes que marcan a fuego la campaña agrícola 2015-2016. Hoy hay que poner mucho foco en el tema, digamos, del ingreso de la cosecha de Estados Unidos, que es una gran cosecha, una de las, te diría, más grandes de la historia. En el caso de la soja es la segunda más grande de la historia, en el caso del maíz la tercera más grande de la historia. Estos meses, octubre, noviembre, diciembre, son meses de ingreso de cosecha americana, de ingreso de cosecha en el hemisferio norte, y obviamente que eso, cuando las cosechas son buenas, tiende a pesar en el precio, ¿no? Entonces, una de las variables que hay que tener más en cuenta en la situación más coyuntural, yo diría que tiene que ver con esto de lo que es el ingreso de la cosecha en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos. Después, por supuesto, yo creo que hay variables o cuestiones que por ahí no están tan vinculadas al mercado de granos, pero que tienen un impacto decisivo, como es lo que le está pasando a China, ¿no? Si China devalúa, si la bolsa en China cae. Entonces, es como que el mercado financiero y los especuladores particularmente están muy pendientes de ese tema, ¿no? Entonces, a la primera de cambio que pasa algo, salen a liquidar toda su posición, digamos, que tenían comprada especulativamente en el mercado de Chicago. Y obviamente que, a pesar de que esas cuestiones pareciera que no tienen una influencia en el esquema de oferta y demanda o en la estructuralidad del mercado, en la inmediatez tienen mucho impacto. La tercera variable que para mí es muy importante es la demanda. La demanda es uno de los factores que tracciona el precio y que lo mantiene como a flote, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver en el último año cuáles fueron las variables que más impactaron, fue una cosecha récord en Estados Unidos el año pasado, una cosecha récord en Sudamérica este año, otra cosecha muy buena en Estados Unidos ahora, pero además cayó el petróleo, que es directamente proporcional al precio de los granos. Se revaluó el dólar en el mundo, que es inversamente proporcional, o sea, sube el dólar, baja los precios de los granos. Nos devaluó China. Los fondos de inversión liquidaron su posición y ahora estamos discutiendo otra cosecha que, si el clima acompaña, puede ser muy buena también en Sudamérica. Ya no récord o no con el crecimiento que venía teniendo, que eso es muy importante porque es como que estamos en la ley de rendimientos decrecientes. A estos precios la oferta se empieza a aplacar, pero la demanda sigue empujando. Entonces yo creo que como contrabalancín, digamos, ¿no? Como el fiel que mueve la balanza de un lado hacia el otro, yo diría que el tema de la demanda es un factor muy importante para el sostenimiento de los valores. Y ahora, en base a este análisis y con estas condiciones de mercado y de clima, ¿cómo se encuentra la campaña de trigo? La realidad es que nosotros estamos viendo un área de trigo que claramente va a ser una de las 3 o 4 peores de los últimos 100 años, pero lo que más nos preocupa a nosotros es el hecho de que probablemente sea la peor área cosechada de toda la historia. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros tuvimos un invierno muy llovedor, eso generó que se dieran muchas situaciones en muchos lugares con, digamos, tremendos anegamientos, y no solo estamos hablando de pérdida de calidad de los trigos, que también está, sino que se perdieron hectáreas y que no se pudieron recuperar, no se pudieron resembrar. Y obviamente que hay una expectativa que también es muy importante sobre lo que puede pasar de ahora en adelante, ¿no? Porque de ahora en adelante se están haciendo pronósticos de que puede llover en octubre, noviembre y diciembre. Hay pronósticos americanos diciendo que puede llover más de 600 milímetros con probabilidades superiores al 80%. Entonces eso ya empieza a generar que no solo lo que se perdió, sino que lo que puede llegar a venir de acá en adelante puede ser complicado también. Entonces, en ese contexto no sabemos bien cuánto se va a cosechar y si lo miramos desde ese punto de vista, por ahí cuánto se sembró no es tan importante, ¿no? Los analistas estiman que el área de maíz argentina caería un 40% el presente ciclo. No obstante, De la Puente avisora algunas señales que podrían permitir un incremento de área en zonas extrapampeanas. En el caso del maíz, digamos que se está sembrando y va a haber mucho maíz tardío también, el área para nosotros cae un 40%, que es una caída muy importante, pero que la vemos, la notamos en el interior, quizá por ahí con algunas diferencias respecto de lo que el grueso de la gente cree, ¿no?
La gente opina o cree que el maíz va a bajar en el área, en la zona núcleo, y que ahí crece la soja. Y después en la zona marginal ni siquiera se discute, digamos, ¿no?, que el área de maíz va a bajar. Y ahí nosotros tenemos algunas diferencias. Las zonas marginales por ahí van a sembrar algo de maíz, pero es un maíz que nunca va a llegar al puerto, porque es un maíz que se destina básicamente para consumo. Entonces, en ese contexto, por ahí vas a La Pampa, te vas al norte de Córdoba, te vas a Entre Ríos, y lo que ves es que algo de maíz le gana, digamos, a la soja como doble propósito o directamente como ración para los animales. En un contexto en donde la ganadería ha tenido un comportamiento muy volátil a lo largo de los años, pero que en este año particularmente, en función de lo que son los precios de los granos y lo que es el precio de la carne, la relación es muy buena. Vos imaginate que desde el año 73 la relación entre el maíz y el novillo era 8-1, ¿no? Transformar 1 kilo de maíz en 1 kilo de carne. Y hoy está en 20-1, o sea, es la mejor relación para transformar alimento balanceado o maíz en carne de la historia. ¿Y se puede llegar a cuantificar en Argentina cuáles son las hectáreas de trigo, maíz y soja para esta campaña? En cuanto al área, estamos hablando de un área de 3,5 millones de hectáreas para el trigo, 15% menos respecto de la campaña previa, de la 14-15. En el caso del maíz, las estimaciones oficiales nuestras de Novitas están hablando de un área de 3,15 millones, 3,10 millones. Eso en realidad, si lo miramos en términos de números, es un 25 o 30% menos que el año pasado, pero nosotros todavía no lo pusimos en el dato oficial, pero creemos que puede llegar a recortarse un 40%. ¿Qué es lo único que puede cambiar esto? Bueno, lo que veníamos hablando recién, el hecho de que si la soja no tracciona tanto hacia arriba y el maíz empuja un poco más, como consecuencia de una expectativa que puede ser más rápida para el tema de ROEs y retenciones de maíz, entonces ahí veremos sobre el final si eso puede cambiar o no parte de la cifra que estamos viendo. Y por supuesto en el caso de la soja, 20,4 millones de hectáreas, que queda para nosotros igual que el año pasado. El área en la Argentina no crece, pero bueno, tenemos que ver esto que veníamos hablando, ¿no? Porque si por ahí empuja un poquitito más el maíz y le roba algo de hectáreas a la soja, por ahí la soja termina mermando en parte el área esta estimada. Pero bueno, lo iremos viendo de acá para adelante y por supuesto que la producción va a depender mucho de lo que pase con el clima de acá para ahora, ¿no? O sea, de acá en adelante. De la Puente advierte que la situación de costos también afecta a los farmers norteamericanos y expone el rol de la demanda en la rentabilidad actual. Lo que nosotros vemos es que no es un hecho aislado de la Argentina, que además, digamos, de los precios internacionales bajos, tiene que padecer altos costos, tiene que padecer retraso cambiario, tiene que padecer retenciones y ROEs, que obviamente agravan enormemente la situación. Pero si vos te vas a Uruguay, o te vas a Bolivia, o te vas a Paraguay, la situación no es muy distinta. Si te vas a Estados Unidos, no es muy distinta. Hoy un productor en Estados Unidos que está cosechando una soja en el estado de Iowa, que es la crema de la crema, en un campo alquilado, está perdiendo cerca de $250 por hectárea. Y la gente tiende a pensar que en Estados Unidos los campos no se alquilan, que los campos se producen todos sus dueños o campo propio, pero en realidad no es así. Digamos, más del 50% del área sembrada en Estados Unidos es en campo arrendado y obviamente tienen que pagar el alquiler. Entonces eso está generando que el farmer americano en Estados Unidos haya un ritmo de ventas muy lento por parte del productor. Estados Unidos está exportando menos. Me parece a mí que si lo trasladamos a Europa y miramos la parte de Europa del Este, de la ex Unión Soviética, pasan cosas similares. Entonces me parece que el problema es que la demanda sigue traccionando. Entonces cuando vos tenés una situación en donde la demanda sigue traccionando, pero la oferta te empezás a dar cuenta que se empieza a estancar, porque todas las zonas marginales que han crecido a costa de precios muy altos, hoy a estos precios se empiezan a achicar, entonces ahí es donde tenemos un problema. Por eso es que nosotros vemos que salvo que bajen los costos de manera importante y puedan compensar la caída de precio, si el mundo pretende seguir, digamos, demandando al ritmo que viene, tiene que incentivar a que los productores sigan produciendo no en zona núcleo, sino en la zona marginal. Salvo que la demanda en el mundo cambie, que China, que la India, que los otros países del sudeste asiático dejen de crecer y consuman menos, la realidad es que el mundo sigue, si miramos los números para la campaña 15-16, sigue con un crecimiento de la demanda muy importante y está claro que necesita que la oferta siga creciente. Pero para eso o bajamos los costos o subimos los precios.